Tarek William Saab, seguramente son muchos más y heridos son muchísimos más de los que se han reportado. Como bien decían, son 8 los asesinatos desde el domingo, 1 el domingo y 7 el día de ayer. Esto se suma, hay que decirlo, a 300 presos políticos que ya había en Venezuela. Así que hoy podemos decir que en Venezuela es el país, seguramente de los países con más presos políticos en el mundo. Son más de 1000 en este momento, si sumamos todas estas detenciones. Lo que está haciendo el régimen de Nicolás Maduro es profundizar su terrorismo de Estado, porque además no solo secuestraron hace horas al dirigente y líder de Voluntad Popular, Freddy Superlano, sino también, por ejemplo, al encargado juvenil de Caracas del partido La Causa R. Así que están profundizando esto, y yo alertaría que si esto trasciende e incluso intentan detener a María Corina Machado, que seguramente es una de las cosas que están evaluando ellos, que quieren que las protestas se disipen lo más pronto posible, porque ellos no tienen forma de reprimirla durante mucho tiempo. El fiscal de Estado ya planteó por dónde irían contra ella, ¿no? Por ¿Cómo? el tema que el fiscal de Estado ayer en una conferencia de prensa ya planteó que le están investigando a ella por estar detrás de la supuesta intervención desde afuera a la transmisión de datos. Hay de las muchas actas. voces, Gaby, que están avisando, anunciando que pueden detener a María Corina Machado desde ayer, ¿no? Desde que Maduro dio la comisión electoral. El Consejo Nacional Electoral. Sí. Todos le decimos consejo, comisión y distintas maneras, que le otorga el poder a Maduro, que estaba ahí sentadito al lado, en una situación totalmente irregular. A partir de allí se habla de la posible detención de María Corina Machado. Es que ninguno se puede hacer el sorprendido de no van a llegar a tanto, porque ya llegaron a tanto en instancias anteriores. Claro. Lisandro López estuvo detenido muchísimo tiempo, terminó exiliado. Muchísimos dirigentes en esa misma situación a lo largo de los últimos por lo menos 8 años. A ver, sepan ustedes que hoy a la mañana la noticia más importante tenía que ver con la OEA, porque mañana hay una reunión al mediodía, una reunión importante donde van todos los países que están en contra de lo que pasó en Venezuela, donde se van a reunir también los que están pidiendo que se muestren las actas, o sea, los que han definido lo que pasó en Venezuela como un fraude, y también los que están pidiendo que se muestren las actas antes de definirse, como México, como Colombia, como Brasil. Pero, digamos, la OEA publica un documento muy, muy fuerte. Nosotros lo que hemos hecho es resaltar algunas de las partes del documento. Y esto ha sucedido antes de estos desmanes, de estos muertos, de estas detenciones, incluso del secuestro de uno de los dirigentes más importantes en Caracas esta mañana. Ahí tenemos resaltadas algunas de las frases más importantes que dice el documento de la OEA. La peor forma de represión, la más vil, es impedirle al pueblo soluciones a través de elecciones. La obligación de cada institución de Venezuela debía ser asegurar la libertad, la justicia, la transparencia del proceso electoral. Es la primera frase que destacamos de este comunicado de prensa de la OEA, sosteniéndose en el informe que recibió del Departamento de Cooperación y Observación Electoral de la OEA, precisamente, que estuvo participando del proceso electoral y siguiendo de cerca lo que pasaba. La siguiente frase que destacamos de este comunicado, que es muy contundente respecto de las críticas al gobierno de Maduro y a cómo se desarrollan las elecciones y a cómo se vienen desarrollando a lo largo de los años, porque ya no es la primera elección que OEA destaca y critica. A lo largo de todo este proceso electoral, dice OEA, se vio la aplicación por parte del régimen venezolano de su esquema represivo complementado por acciones tendientes. Y pasamos rápidamente al otro punto, que dice: el régimen madurista se burló de importantes actores de la comunidad internacional durante estos años y nuevamente se fue a un proceso electoral sin garantías ni mecanismos y procedimientos para hacer valer esas garantías, porque recuerda la OEA que ya pasó en las elecciones de 2013 que pidieron que se haga lo que están pidiendo ahora, que se vuelvan a contar todas las actas delante de veedores independientes, veedores internacionales. Y dice, seguimos esperando hasta el día de hoy eso. 9 años después
11 años después, Sí. no se logra ver todavía eso. Habla de una manipulación aberrante. No tiene medias tintas este comunicado de la OEA, pero inmediatamente después empezaron a suceder episodios aún más aberrantes, como por ejemplo el secuestro de un dirigente. Nosotros ya estamos en comunicación con David Smolansky, que es ex comisionado de la OEA y que también es líder político y activista por la democracia. Mientras les mostramos las manifestaciones en Venezuela, le queremos preguntar a David qué puede llevar, qué puede pasar a partir de la reunión de mañana. ¿Cómo estás, David? Buenas tardes. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Lo que pasó el domingo lo sabe el régimen, obviamente lo sabemos los venezolanos y lo saben muchos gobiernos de la comunidad internacional. Edmundo González fue electo presidente de Venezuela. Fue tan abrumadora la victoria de Edmundo González que ha sido el margen más amplio en una elección presidencial desde que inició la democracia en Venezuela en el año 58, que lamentablemente cuando llegó el chavismo la perdimos. No queda duda alguna que la abrumadora mayoría de los venezolanos quiere una transición en paz, ordenada, que nos lleve a un país donde haya democracia, libertades, acceso a la justicia, y que es el régimen quien está impidiendo esa transición, que es el régimen utilizando la violencia que está bloqueando el anhelo de la mayoría de los venezolanos que se expresaron en una jornada cívica, épica, memorable el pasado domingo, a pesar del aparato represivo y control social que hemos enfrentado por años. Entiendo que este es el diagnóstico de muchas personas en estos momentos y de muchos países también. Lo que quiero preguntarte, David, es cuál es el peso que va a tener esta reunión de la OEA mañana, teniendo en cuenta que el comunicado es fortísimo, recién mostrábamos algunos resaltados, y que después sucedieron hechos aún más aberrantes. Es muy importante esa convocatoria en el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos. Además, la OEA tiene una credibilidad muy alta cuando se trata de procesos electorales. Precisamente por esa credibilidad y ese prestigio que tiene la OEA, el régimen se negó a que haya una observación oficial de la Organización de Estados Americanos en la pasada elección. Y esperemos que la mayoría de los gobiernos de América Latina y el Caribe, bueno, todo el hemisferio de Norteamérica, apoye lo que la mayoría de los venezolanos expresamos el pasado domingo y sobre todo facilite una transición en Venezuela. Estamos listos para la transición, no quede duda, estamos listos para la transición. Nosotros no queremos que Maduro siga perpetuándose en el poder, no queremos que nuestras familias se sigan separando. Solamente en Argentina hay más de 200.000 migrantes y refugiados venezolanos. David, a ver, hay algo que me está pasando mientras te escucho, que es como si estuviéramos hablando como si no hubiera pasado nada. O sea, entiendo que están listos para una transición, pero ya pasó de todo. No hay vistas de una transición. No, hay una dispuesto, proclamación, ¿no?, donde Maduro va a estar 6 años más, donde no ha negociado nada con nadie, donde se están secuestrando dirigentes. Pero le acabo de decir que quien está promoviendo la violencia y la represión es Maduro. ¿Cómo que estoy hablando sin nada si tengo a mi familia allá en Venezuela? Lo entiendo, lo que quiero decirle es que la transición... Cuando le digo que estamos listos para la transición es porque la mayoría de los venezolanos votó para eso. Y quien está bloqueando la transición es Maduro. ¿Cómo que no le dije? Claro que no, David, no entendió. Y quien prometió un baño de sangre, si perdía, es el propio Maduro. La pregunta... Entonces, quizás yo no me expliqué bien, David. Sí. Gaby entiende lo que estoy queriendo decirle. Buen día, buenas tardes, David. Lo que estamos pensando, porque aparte nos miramos, está claro que está la oposición dispuesta a esa transición, pero uno ve las imágenes de hoy y dice, falta tanto para llegar a esa transición. Claro. ¿Qué tiene que pasar de acá en adelante para poder llegar a esa transición? Cuando vemos las imágenes la vemos tan lejana esa transición, tan difícil, o sea, nos parece interesante conversarlo, pero hoy estamos viendo violencia y estamos sumando cada vez más detenidos y más heridos y más muertos. A eso me refiero, David. Bueno, primero que nada, la violencia ha venido siempre de la dictadura. Esta es una dictadura que hoy tiene una investigación abierta por cometer crímenes de lesa humanidad en la Corte Penal Internacional. Exacto. Punto número 1. Sí. Punto número 2, yo quiero resaltar la actitud o la actuación, mejor dicho, cívica de los venezolanos que salieron a votar masivamente el pasado domingo con el aparato represivo y el control social que hemos sufrido por años. 3, ya hemos demostrado con las actas
que mostraron ayer Edmundo González y María Corina Machado, además de los distintos exit polls, como se dice en inglés, y encuesta a salida de urna, de votación, que también nos dan ganadores. Entonces, aquí lo único que hace falta es que la Fuerza Armada Nacional tenga un comportamiento institucional, obedezca a la Constitución y respete a la mayoría de los venezolanos. Es lo único que falta. David. El chavismo está acabado en Venezuela, se quedó completamente solo. Y eso es lo que estamos nosotros pidiendo a la comunidad internacional, que interceda para que haya una transición hacia la democracia. Evidentemente el régimen ha actuado como siempre ha actuado, con violencia. Quien le habla tiene 7 años exiliado, tiene una orden de arresto vigente, no, ni siquiera yo puedo votar en el exterior. Entonces sabemos perfectamente a lo que nos estamos enfrentando, pero nunca antes había una mayoría tan evidente que ya no quiere que Nicolás Maduro y el chavismo sigan en el poder. 25 años de sufrimiento es más que suficiente. Por supuesto. David, ¿cuál es la salida? Porque hasta acá parece que la caja de herramientas para que se termine la dictadura ha fracasado. Fracasó la presión internacional, fracasaron las sanciones, fracasaron los diálogos, fracasó el intento de una elección limpia. ¿Cuál es la herramienta que queda para que salga y que se supere esta situación y se alcance esa transición de la que tú hablas? Yo no sería tan categórico como usted diciendo que han fracasado todos esos intentos. Yo creo que el régimen, por ejemplo, con todas las sanciones individuales que se le ha colocado por narcotráfico, por corrupción, por lavado de dinero, por violación sistemática de los derechos humanos, están bastante hilados a nivel global. Hoy estamos teniendo inclusive gobiernos que históricamente han sido muy cercanos al chavismo, como el de Colombia, Brasil y el de México, cuestionando lo que pasó el domingo, y ya otros abiertamente ni siquiera reconocen los resultados que se dieron el domingo. Por otro lado, la gente está en la calle tumbando estatuas de Hugo Chávez de manera pacífica, porque precisamente ya eso es un símbolo de hambruna, eso es un símbolo de violencia, de represión, un símbolo de la separación familiar. Una de las cosas más duras que nos ha tocado a los venezolanos es cómo este régimen nos ha separado. Entonces yo no diría que se está tan lejos de la transición. Estamos viviendo un momento obviamente muy complicado porque la gente está defendiendo los votos, la gente quiere que lo que se expresó el pasado domingo se respete, y por eso se ha salido a la calle. Y aquí necesitamos, a una comunidad internacional proactiva, firme, que no sea neutral y que facilite una transición en Venezuela. Y en segundo lugar, una Fuerza Armada Nacional que finalmente asuma una posición institucional. En primer lugar, entendemos que su mirada, que es realmente muy optimista, está basada en argumentos realmente sólidos. La comunidad internacional ha cambiado en su mirada, está claramente mucho más definida, y se está definiendo, y se están definiendo países que no se definían en describir las irregularidades en Venezuela. Lo que vemos es que la vida dentro de las fronteras de Venezuela, más allá de las movilizaciones y de la participación de la gente que usted destaca, el temor es que todo siga como estaba, en este sentido de lo que están padeciendo los venezolanos. O sea, que lo que haga la comunidad internacional no alcance para modificar la vida dentro de las fronteras de Venezuela. Incluso se está hablando de esta posibilidad de que haya más exilio, más gente que quiera irse a partir de que Maduro ha sido proclamado por la autoridad electoral como el próximo presidente los próximos 6 años. O sea, que el miedo es que no alcance la presión internacional para modificar las cosas. Y quiero compartir con usted, si me permite, si se queda ahí en línea. Un minuto, disculpe. Un minuto, no, porque hay un comunicado de las Fuerzas Armadas Armadas que quisiera mostrarle. No sé si usted lo ha visto. Todavía nuestro público no lo ha visto. Y me parece que es importante, porque las Fuerzas Armadas están apoyando a Maduro, David. Le acabo de decir que el paso que necesitamos es que la Fuerza Armada Nacional asuma un rol institucional, obedezca a la Constitución y respete lo que expresaron la mayoría de los venezolanos. No nos dejemos llevar por lo que digan los altos mandos militares. Entonces, aquí hay muchos soldados que sabemos que votaron por Edmundo González, muchos de sus familiares votaron por Edmundo González, muchas de las personas que están protestando desde el día de ayer viven al lado, son vecinos de muchos de estos soldados, y aquí lo que estamos pidiendo es una actuación institucional, y que la comunidad internacional
como dije anteriormente, actúe de manera proactiva y firme para que facilite David, una transición. Una transición a la democracia en Venezuela, y con esto me tengo que retirar, beneficia a los venezolanos y a toda la región. No? Si Maduro se perpetúa en el poder, lamentablemente tendremos una nueva ola migratoria y muchos venezolanos estarán llegando a Argentina. Estamos de acuerdo. No entendemos cómo movilizar a estas Fuerzas Armadas, como usted dice, que han votado seguramente al régimen que se opone a Maduro, cómo movilizarse con una cúpula tan fuerte al lado de Maduro. Es lo que se está trabajando para que ocurra y se está haciendo de una manera pacífica, una Fuerza Armada Nacional que sea institucional. Así que esperemos que por el bien de todos en Venezuela superemos esta situación y haya una transición a la democracia muy pronto. Lo merecemos y la mayoría de los venezolanos habló el pasado domingo. Y esperemos que los medios de comunicación evidencien eso, no otra cosa. Nosotros estamos de acuerdo, David. Ojalá que esto suceda. Ojalá intentamos tener la mirada optimista que está teniendo David Smolansky. Es difícil por las imágenes, gracias de verdad por su tiempo, por las imágenes que nos están llegando y por los datos que nos están llegando. Vamos a compartir justamente eso, qué es lo que dicen las Fuerzas Armadas ahora. Hay un comunicado y una conferencia de prensa que se conoció hace minutos nada más. Estamos en presencia, sencillamente, así lo digo, de un golpe de Estado. De un golpe de Estado fraguado nuevamente por estos factores fascistas de la derecha extremista, apoyado, por supuesto, por los factores imperiales, el imperialismo norteamericano y sus aliados y sus lacayos y cipayos. Un golpe de Estado en marcha, para lo cual el presidente, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro Moros, se ha puesto al frente para detenerlo nuevamente. Y junto a él, el pueblo de Venezuela, que lo eligió presidente para el próximo periodo presidencial. Y junto a él, las instituciones, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, todas las instituciones democráticas. Lo promueve la extrema derecha apoyada por el imperialismo. Esto es lo que están diciendo ahora los militares que están al lado de Maduro. David nos explica recién, se pueden reagrupar las Fuerzas Armadas de otro modo. Muchos de los integrantes de las Fuerzas Armadas han votado a la oposición. Walter, contanos qué estás viendo dentro de las Fuerzas Armadas en estos momentos, después sobre todo de la declaración de estos dirigentes, a ver si podemos volver a verlos. Sí, mira, creo que el punto es lo que tú dijiste, estos son los dirigentes que están al lado de Maduro, ¿no? Dirigentes, o sea, militares que están al lado de Maduro, militares que, por cierto, podrían decir esto al aire, pero después decir otras cosas en negociaciones internas, ¿no? Y lo que decía David ahí, que lo rescato, es que estos no son los que van a reprimir al pueblo, los que disparan, estos son los que dan las órdenes, los que tendrían que reprimir al pueblo son los cuadros medios y bajos. Y ese pueblo también votó por Edmundo González Urrutia, son sus hermanas, son sus tíos, son sus primos, son sus hijos. Habría que ver si, llegado el caso, ojalá no tengamos que llegar a eso, aunque ya estamos viendo una represión muy fuerte, lo van a hacer. De hecho, se han visto imágenes en estas últimas horas de soldados saludando a... Claro, imágenes de soldados y manifestantes saludando y diciéndoles, ustedes también son pueblos. Había una frase que dijo un expresidente venezolano de la democracia, que es que los militares te apoyan hasta que te dejan de apoyar. Y hoy lo que sucede con Maduro, y esa es su fragilidad, ¿no? Estamos hablando de una dictadura criminal en tanto y cuanto está investigado por crímenes de lesa humanidad, pero lo único que lo mantiene son las armas. Y si las deja de tener, ya Maduro no va a poder seguir. ¿Cuál es la explicación que vos encontrás a esto que nos cuenta David Smolansky, que es prácticamente que esto está por resolverse, ¿no? Este optimismo donde las Fuerzas Armadas serán Fuerzas Armadas nacionales, donde esto está por suceder una transición, cuando nosotros vemos otras imágenes en estos momentos, Walter? Mira, yo también creo de alguna manera que la transición está más cerca de lo que se creía. No podría decir un tiempo específico, pero creo que está más cerca de lo que se cree, porque están conjugadas muchas cosas, ¿no? En el pasado hubo una presión internacional muy fuerte, en otros tiempos hubo unas manifestaciones muy fuertes, las sé yo, en 2017 fue muy fuerte lo que ocurrió en las calles, también hubo una organización electoral, ahora se conjugó absolutamente todo detrás de un liderazgo, de una candidatura, de la gente en la calle decidida a cambiar, y estamos hablando del 80-90% del país. Venezuela no es un país polarizado, es un país que en su mayoría casi absoluta desea el cambio, y una comunidad internacional también alineada. Acabo de ver que la Internacional Socialista sacó un comunicado diciendo la preocupación y pidiendo que haya un conteo transparente. No es menor
menor esto, no es menor lo de Lula, no es menor lo de Boric. Maduro está completamente aislado y, como decía, se mantiene solo por las armas, se mantiene por su guardia pretoriana, que puede dejar de apoyarlo en algún momento. Pero ahí está la cuestión, digamos, ¿de qué manera podría dejar de apoyar las Fuerzas Armadas o su guardia o todo lo que ha organizado Maduro que lo sostiene? ¿De qué modo imagina la oposición venezolana que esto va a suceder? Es cierto lo que nos dijo David, de que probablemente muchos de los integrantes de las Fuerzas Armadas han votado a la oposición, pero estamos hablando de otros cuadros, no de los que tienen la decisión, ¿no, Claudio? Es así, lo que es cierto que ha pasado en muchos países de la Europa del Este, donde llega un momento que la presión social es tan potente que los cuadros medios y bajos que no están vinculados ni con la corrupción ni quieren ser vistos como los represores del pueblo y pagar las consecuencias por un régimen que está en retroceso, empiezan a rebelarse. No sería el primer caso, hay muchos antecedentes internacionales de esto, y sobre esto, y ahí me parece que hay un punto a hacer respecto de qué está haciendo la comunidad internacional. Sobre esto está trabajando la comunidad internacional, que ha decidido tratar de ser parte de la solución del problema y no quedarse solo en el post-chavismo, que es lo que ha hecho el gobierno argentino. El gobierno argentino ha tomado una posición que es mirar hacia el después. Hoy no puede tener ninguna injerencia porque hoy es el enemigo privilegiado del régimen. Lo que está haciendo es ponerse en el después. En el mientras tanto hay gobiernos que están trabajando para esto, y es muy importante esta coalición que se ha armado entre Brasil, Colombia, México sumado a último momento, y lo que está haciendo Estados Unidos, porque eso hace posible más los países europeos que trabajen junto, como recién acaban de decir, la Internacional Socialista, para que empiece a fragmentarse y romperse esa unidad que hoy sostiene al régimen y que le empieza a quitar los apoyos internos. En la medida que eso se rompa, en la medida que esos países alcancen a tener injerencia hacia adentro de Venezuela, es la posibilidad de que se agriete el régimen. A ver, es importante la información que les vamos a dar ahora con Gabriel, y tiene que ver con la decisión del gobierno argentino, que es desde el primer momento el gobierno argentino está manifestándose en contra de todo lo que está pasando en Venezuela. Decíamos, mañana una reunión en la OEA, importantísima. Información sobre esto ahora, Gabriel. Va a viajar Diana Mondino, la canciller. Es decisión del gobierno de Javier Milei que sea la canciller la que participe de esa cumbre. Obviamente podría participar el representante argentino ante la OEA, pero decide, o algún otro diplomático, pero decide el gobierno de Milei mandar a la canciller, dando una señal más y una muestra más de cómo Argentina y el gobierno de Milei se está poniendo también al frente regional, por lo menos, de intentar ponerle un freno a Maduro, obviamente en asociación con estos otros 8 países con los que ayer sacaron el comunicado, intentando también sumar a Chile, a Colombia, a Brasil, a México, que se sumen también en esta posición que hasta ahora no la están teniendo. Chile es el que está más cercano, si uno quiere, a la posición de estos otros países, pero va a viajar Diana Mondino y va a estar mañana en Washington para participar de esta cumbre. Bueno, mientras tanto sabemos la importancia, entendemos la importancia que tiene todo lo que suceda sobre la presión internacional, pero queremos mostrarles ahora lo que pasa puertas adentro, fronteras adentro. Estamos viendo en tiempo real las manifestaciones en Caracas que empezaron a las 12 del mediodía, y las manifestaciones en todo el país, que son pacíficas, repetimos, que son increíblemente pacíficas, pero mientras tanto tenemos que reportar muchos sucesos que no son pacíficos y que vienen de la mano del régimen de Maduro. Por ejemplo, vamos a escuchar y a ver el secuestro de un dirigente de la oposición. ¿Cómo se lo secuestra? Las cámaras muestran cómo se lo secuestran, los gritos de los vecinos, la atrocidad del secuestro, a la luz del día, a la luz de las cámaras, a la luz de todos. A ver si podemos compartirlo ahora. ¡Ey, ey! ¡Suéltalo! 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 ¡A la bola! ¡A la bola de la dictadura! ¡Estamos grabando, los mamacuevos! ¡Van a ir todos muertos, hijo de puta! ¡Estamos grabando!
La venganza es dulce, les queda poco tiempo, hijo de puta. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Choros de mierda! ¡Secuestraron a alguien! ¡Secuestraron a alguien! Estamos hablando del dirigente Freddy Superlano, que fue así secuestrado. ¿Por quiénes, Gustavo? Contanos. ¿Quiénes son los que lo secuestran? Del SEBIN, Servicio de Bolivariano de Inteligencia Nacional, que es uno de los grupos policiales, no paramilitares, porque, a ver, esto es la KGB, la AAA, los Falcon Verde de Maduro. ¿Por qué para policiales y no paramilitares? Porque son organismos para la seguridad del Estado que están siendo utilizados por el presidente Maduro para reprimir a los dirigentes opositores, básicamente, como el caso de Freddy Superlano, que había sido candidato a gobernador del estado de Monagas, cuya capital es Maturín, y ahí fue justamente donde se concreta este secuestro. La SEBIN es la que maneja, por ejemplo, y las FAES, que son las Fuerzas de Acción Especiales, el helicoide. El helicoide es hoy el centro de detención ilegal más importante de América Latina. El SEBIN está comandado por GGL, Gustavo González López, el hombre, el torturador más temido de Venezuela, junto con el mayor Miguel Domínguez, que es el jefe de la FAES. Son todos estos grupos paramilitares que forman parte del aparato represor. Parapoliciales. Parapoliciales, perdón. Parapoliciales, o sea que no es lo mismo. Estamos hablando que hay, por supuesto, espías, paramilitares, parapoliciales, digamos, hay distintos grupos. Exactamente. Hace muchos años en Venezuela funcionaba la PTJ, que era la Policía Técnica Judicial. A los de la PTJ le decían PTJeros, que era también una especie de servicio de inteligencia de la policía. Pero todo eso, con la llegada de Chávez, de Maduro al poder, se fue incrementando para que funcionen grupos como este. Van autos móviles no identificados, gente de negro, que secuestra a los opositores. Tenemos ahora información urgente. Atención, porque otra vez los paramilitares del régimen que disparan, hace minutos dispararon contra manifestantes opositores. Esto pasó en el noroeste de Venezuela, en Coro. Esto acaba de pasar. Los disparos de paramilitares armados contra los manifestantes en Coro. A ver si podemos escuchar. Y a la amiga le dieron un balazo los colectivos. 29, 30 de julio, los colectivos en el sector Los Platos arremetieron contra todo. La señora va herida en la pierna. Cuando hablan de los colectivos, hablan de motos, ¿verdad? Son los que veíamos en las imágenes del domingo, cuando se estaba realizando el comicio, María Laura, que habían salido a las calles a intimidar a la gente. Esos son los colectivos que sí son milicias armadas de civil que van intimidando a la gente. No tiene nada que ver con ni los grupos del SEBIN ni con la FAES. Son paraestatales. Son paraestatales, exactamente. Son grupos paraestatales que sostiene el régimen y que operan, son civiles, que operan a la luz del día y frente a todos, tirando, como vimos en otras imágenes, en las manifestaciones de ayer. A ver, no tienen que ver con los paramilitares armados, no tienen que ver con los militares, por supuesto, no tienen que ver con la policía ni tampoco con los parapoliciales. Son paraestatales que sostiene el Estado, el régimen, y que financia de alguna manera. Son como grupos militantes, para decirlo de alguna manera. Sí, grupos de choque. Grupos de choque militantes que están armados, que tienen la protección del régimen y que permiten que hagan este tipo de cosas. Le voy a pedir volver a poner con sonido este video que muestra cómo le disparan a uno de los manifestantes. Mirá. 29, 30 de julio, los colectivos en el sector Los Platos arremetieron contra todo. La señora va herida en la pierna.
Estábamos aquí pacíficamente y a la amiga le dieron un balazo los colectivos, 29, 30 de julio, los colectivos en el sector Los Platos arremetieron contra todo. La señora va herida en la pierna. Mariana, pero esto también acaba de pasar, ¿eh? Sí, y esto también muestra fuerte. algo novedoso, que es los colectivos reprimiendo a sectores populares, porque esta es la novedad que está mostrando lo que acaba de ocurrir a partir del domingo. Sectores de los barrios más populares, los barrios que eran los barrios fuertes del chavismo, donde tenían el apoyo casi incondicional, es donde se ha roto ese apoyo, donde no solo se ha roto el apoyo en las urnas, como ha demostrado la oposición, sino que se ha roto en las calles. Por eso es que están operando los colectivos sobre sectores muy populares que han sido el soporte del régimen hasta acá y que ya ahora están en contra. Esto parece ser la luz de la esperanza que tienen hoy todos los opositores en Venezuela, porque son esos sectores los que podrían cambiar la ecuación en Venezuela. Bueno, pero están actuando todos estos sectores, ¿no? Sin duda, pero están hoy reprimiendo a los sectores que hasta ayer fueron apoyos sociales y políticos. Y este es un cambio muy notable de la situación que hasta acá no se había visto. Y que conocen muy bien el funcionamiento de estos grupos. Absolutamente, y por eso los conocen. Claro, y hablan de los colectivos sabiendo quiénes son los que los ven venir. Son hasta con nombre y apellido. Claro, este es el punto. esto es lo que ha cambiado, también lo sumo a... Nosotros tenemos prioridad imagen, así que quizás ustedes no nos ven, pero porque la prioridad es la imagen de lo que está pasando. Lo sumo a Andrés Cañizales, que está con nosotros y es periodista venezolano. Lo que está claro que lo que David intentaba sostener es el ánimo de los venezolanos. Estamos hablando de Damiles Polanski, que sostiene el ánimo y las buenas noticias, mientras nosotros vemos también muy malas noticias. Muy malas noticias. ¿Cuáles son las que vos tenés? Contanos. Bueno, creo que lo que trataba de explicar Smolanski y que dieron una muestra a millones de venezolanos es que los venezolanos apostaban y apostaron masivamente porque hubiese una salida pacífica. Claro. Creo que el chavismo perdió esa oportunidad de tener una salida pacífica. Pero él habla en tiempo real, él dice que está sucediendo la transición. No tengo, digamos, no hay información de eso, no hay información que me permita asegurar eso, pero sin duda alguna, algo que sí es importante, que lo planteó él y ustedes han insistido en mostrar la imagen de los militares, el tema, la clave en este momento está en el factor militar. Sí. En Venezuela hemos tenido experiencias de ver declaraciones similares a esta que estamos viendo y 2 horas después, esos mismos que dieron esa declaración en el 2002, le pidieron la renuncia a Hugo Chávez en cuestión de horas. Es decir, la destitución de Hugo Chávez el 11 de abril del 2002 fue precedida de una declaración muy similar a esta en un contexto igual de movilizaciones y de represión abierta en las calles. Entonces, ese tema de la lealtad de los militares a un régimen que, como tú bien apuntabas, está en retroceso, es algo que hay que relativizar, no dar como un hecho que es algo inamovible. Mucho se viene diciendo... Y obviamente estamos en una situación muy cambiante. Mucho se viene diciendo que estas imágenes que se están viendo ya las vimos en Venezuela. ¿Es así o ustedes sienten que están siendo distintas, que hay algo distinto que cambió? Venezuela cambió el 28 de julio, es decir, estamos hablando de que en el pasado tuvimos situaciones de mucha conflictividad, represión, pero donde la fotografía electoral hablaba de una igualdad de fuerzas o de una minusvalía opositora. Aquí estamos hablando de que la gente que quiere que Maduro abandone el poder es una mayoría abierta, multitudinaria, que pacíficamente hace apenas 48 horas estuvo estoicamente en las calles desde la noche anterior. Mira, eso no ha ocurrido nunca en Venezuela. Yo soy estudioso de los temas electorales en Venezuela. Jamás de los jamases los venezolanos se iban a dormir desde la noche anterior a los centros de votación para cuidar que esos centros de votación no fueran tomados por el chavismo. Entonces hay una energía distinta, hay una movilización distinta, y hoy quienes están protestando contra Maduro, cuando uno ve toda la represión que hay, no son las clases medias. Las clases medias también están saliendo,
pero la represión está contra los más pobres. Claro, los más pobres que han apoyado el régimen chavista, claro, en otros tiempos, y que se han sentido beneficiados en algún otro momento, pero mientras tanto, insisto, lo que nosotros vemos también es la cantidad de heridos, la cantidad de detenidos y la cantidad de muertos que está aumentando. Es cierto que aumenta de un modo importante la indignación de la gente, la manifestación, la protesta de la gente por el fraude, pero también simultáneamente las armas. Hoy las tiene Maduro. La pregunta ahí, Laura, me parece que es esta. Es, ¿la represión va a conseguir acallar la protesta o la va a potenciar? Y me parece que lo que está ocurriendo en este momento es que está potenciando la protesta, porque está yendo sobre esos sectores populares que antes no se manifestaban, porque la clase media, que era la que recibía la protesta y se retraía, hoy no es la que conduce la protesta. La que conduce la protesta está siendo los sectores populares. Este me parece que es el cambio, por eso es que puede llegar a ser, en vez de un apaciguamiento de la protesta, un régimen del terror que los meta para adentro, puede llegar a ser nafta a ese fuego que hoy está en las calles. Y creo, quisiera agregar el hecho de que estén con esta represión tan feroz, lejos de hacerlos ver como lo poderoso que son, que tienen el poder de las armas obviamente, lo que hace ver es que ellos no van a poder aguantar unas protestas continuadas. Ellos quieren acallar, quieren apagar esto lo más temprano posible. Esas imágenes que veíamos eran en Coro, donde ayer tumbaron una estatua de Chávez. Ellos quieren acabar con esa energía que tiene la gente, porque sabes que no pueden tenerla en el tiempo, porque los colectivos, como ustedes bien decían, salen de ahí donde están protestando las personas, y porque los militares, yo estoy seguro que llegado el momento van a tener que parar, y para estas cuestiones necesitas que uno solo se rebele. A ver, estamos viendo simultáneamente una cacería de parte de los grupos armados que se vio muy claramente en dos videos, por lo menos de los que nos han llegado hoy, ¿no? De este secuestro siniestro a un dirigente opositor por parte de los parapoliciales, que bien describía Gustavo Carabajal. Tenemos las imágenes de este secuestro, para nosotros inaudito, insólito. Tenemos que remontarnos a la dictadura más cruel de secuestros de dirigentes, y esto está sucediendo en un señor que se está autodenominando demócrata, ¿no? Que anda con una constitución en la mano, que dice que respeta las leyes. Con la diferencia que hoy las redes sociales y los teléfonos permiten exponer estos atropellos a los derechos humanos y exponerlos hacia todos. Este es un cambio central. Pero sigue sucediendo, y también sigue sucediendo los disparos. Ahora podemos repasar este último video que nosotros les mostramos en Coro, donde se disparaba a mansalva. Podemos hablar de muchísimos heridos que hay reportados, y esto nos preocupa muchísimo. Claro, por un lado la oposición está saliendo a las calles, y está saliendo también, como recién reconoce Andrés con nosotros, que está saliendo la gente más humilde a la calle, está saliendo mucha más gente. Cambió la energía y la necesidad de la gente de también cambiar el país, de que cambie el país, de que el régimen termine. Y lo de las estatuas de Chávez me parece que simbólicamente es muy fuerte también, porque muchos de los venezolanos, hasta incluso de los que votaron al mundo, te lo defienden todavía Chávez. Exactamente. En muchas declaraciones te dicen Chávez estaba todo bien, el problema fue Maduro. El miedo es esta brutal represión que empieza a asomar y que empieza a tener imágenes. Estamos en comunicación con Jesús Delgado Valeri, que es director de Transparencia Electoral. Tengo entendido que... A ver, ¿dónde estás, Jesús, en estos momentos? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, les hablo desde Madrid. Desde Madrid estás allí. ¿Con qué información? Porque tenemos de todo, tenemos una mirada optimista si es necesario, pero también la mirada negativa de lo que nos muestran muchas de las imágenes de la represión. Sí, yo creo que se está dando ahora una disputa allí por la narrativa. El gobierno venezolano ha retrasado, como ya han dicho, la publicación de las actas, ha proclamado a las apresuradas a Maduro, y mientras tanto el comando de Edmundo González sigue recopilando las actas de escrutinio. Ya debe estar en un número cercano al 100,
al 100%, digo, lo que deja en evidencia el fraude masivo que se vivió en Venezuela este domingo. De esto creo que no hay ninguna duda de parte de por lo menos de gran parte de la comunidad internacional, pero mientras tanto estamos contando 46 heridos a cada minuto, tenemos más para contar, estamos contando detenidos, estamos contando muertos. Sí, bueno, las ONG especializadas en documentación de violación de derechos humanos ya hablan de al menos 4 personas asesinadas el día de ayer, más de 50 heridos, más de 50 detenidos. Esto fue espontáneo, ustedes lo vieron, María Corina y Edmundo González no hablaron hasta la noche de ayer, sin embargo las protestas empezaron desde muy temprano, de manera espontánea en distintas localidades de Caracas y de toda Venezuela. La gente va a seguir saliendo y manifestando porque se ha construido un gran movimiento nacional de cambio, ¿no? Con una vocación de cambio y de una transición democrática, y que se siente estafado por lo vulgar que ha sido este fraude. Recuerden ustedes que en Venezuela ha habido otros fraudes recientemente que han sido documentados. Sí. En el 2017 hubo 2 fraudes que quedaron muy claros, pero uno de ellos fue muy quirúrgico, el del Estado Bolívar. Fueron nada más 12 mesas que se manipularon. En este caso el fraude es monumental, está al desnudo, y la gente lo sabe porque la gente conversa, sabe que hay una vocación de cambio mayoritaria muy importante, y el no verlo reflejado en los resultados, bueno, ha indignado muchísimo. Bueno, mientras tanto estamos buscando información sobre la Embajada Argentina. Recordemos que hay un ultimátum en la Embajada Argentina en Caracas. No nos parece un tema menor, porque allí hay 6 asilados, ¿verdad? Y porque el hostigamiento, que primero fue por parte de las motos o de los colectivos, como ustedes los llaman, ahora tiene que ver con la energía eléctrica, que está cortada desde las 12:10 del mediodía, Jesús. Sí, hay un asedio a la Embajada de Argentina, al personal diplomático, no solo de Argentina, sino también de otros países que se han pronunciado en contra de estos resultados o han exigido transparencia y que se publiquen las actas. Ahora déjame... a ver si podemos ver imágenes de la Embajada Argentina, no sé si hay en vivo, o algunas de las que tenemos, de esto que estamos hablando, que no nos parece un tema menor tampoco. Esto también pasa puertas... Esto era anoche. Todavía había luz en la embajada y la gente trataba de apoyarlo, pero bueno, esto nos sucede todo el tiempo, ¿no? Decime, esto no nos parece menor, no queremos dejarlo pasar porque nos parece también un atropello gigantesco a algunos lugares que están siendo considerados internacionalmente inviolables, como son las embajadas, que son territorio argentino, en este caso lo que pasa adentro. O sea que es gravísimo también para las leyes internacionales que se corte la luz a un territorio, Jesús, que no es venezolano, aunque esté dentro de las fronteras. Sí, evidentemente este es un régimen que no tiene escrúpulos y que está dispuesto a cualquier cosa por mantenerse en el poder. Hubo algún tipo de esperanza con lo contundente que eran los resultados, de que aceptaran la derrota, construyeran un movimiento que pudiera competir en unas elecciones posteriormente, pero lo que vimos por las declaraciones de Jorge Rodríguez, de Nicolás Maduro, de Delcy Rodríguez y de Padrino, el ministro de Defensa, es que no hay de ninguna manera voluntad de aceptar los resultados, de entender que se han convertido en una minoría que está sostenida solo por la violencia. Así que atacar a una embajada, cortarle el suministro eléctrico a una embajada y aterrorizar a las personas que están allí refugiadas, ¿no? A esos 6 venezolanos que ha recibido la Embajada de Argentina en Venezuela, bueno, no le molesta o no le pesa de ninguna manera a un régimen que ya está investigado por crímenes de lesa humanidad. Y acá tenemos información que nos acercó Claudio Jacqueline de la dificultad para salir ahora de Venezuela, ¿verdad? O sea, para tomar un avión cuando vos tenías un boleto de vuelta. Sí, por 2 días. Una retención de pasaportes en migraciones, y la segunda, estaban bajando ya pasajeros que habían traspasado migraciones y que ya estaban arriba del vuelo, para antes de despegar los bajaban. Esto es ya una situación, un paso
paso más grave de lo que se había visto hasta ahora, ¿no? Sí, por supuesto que es muchísimo más grave. O sea que el asedio, Jesús, que estamos nosotros contando, espero que todas las ONGs y las organizaciones estén al tanto, viene por muchos lugares, ¿no? Va por muchos lugares también. Es muy complicado irse hoy de Venezuela, incluso si sos turista. Sí, no solo si sos turista, sino también recuerden que el Centro Carter está en Venezuela. No sé si ya lo mencionaron anteriormente, no, pero todavía. El Centro Carter tenía pensado hacer una declaración el día de hoy, si bien el informe ya tenía carácter confidencial, de acuerdo a lo que habían convenido con el Consejo Nacional Electoral, se iba a pronunciar el día de hoy y hubo un cambio de último minuto y el personal de la misión del Centro Carter se dirigió al aeropuerto de Maiquetía. No sé si a esta hora ya salieron o están afectados por esta dificultad para salir. Recuerden que en Venezuela se han cancelado muchísimas líneas aéreas o vías para llegar a ciertos países, por ejemplo a los Estados Unidos. Son muy pocas las aerolíneas que viajan y ya se habían cancelado el día de ayer los vuelos a Panamá y a República Dominicana, que son dos escalas que en general toman los vuelos que se dirigen a los Estados Unidos. Entonces puede ser, no tengo la información, solamente lo traigo a colación por lo que están diciendo, puede ser que incluso la misión del Centro Carter no haya podido abandonar el país todavía. Jesús, vos te podés quedar unos minutos más, tenemos que hacer una pausa acá, pero nos importa conversar sobre lo que está pasando porque a cada rato tenemos información caliente. Adelante, sí. Nos volvemos a comunicar con vos enseguida. Nosotros tenemos que hacer una pausa, tenemos mucha información para contarles ahora nomás.